Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Cuando morían vikingos importantes, se los colocaba en un barco funerario junto con su ropa y joyas, donde eran enterrados o se les prendía fuego y se los empujaba al mar. Estos rituales simbolizaban el viaje al más allá y el estatus del fallecido, y en algunos casos también incluían armas, animales e incluso sirvientes. Hallazgos arqueológicos en lugares como Oseberg han revelado detalles sorprendentes sobre estas ceremonias y la vida de la élite vikinga. La Casa Blanca, el Empire State Building, el Willis Tower y el Dodger Stadium son tan grandes que tienen sus propios códigos postales. Esto facilita la gestión del enorme volumen de correo que reciben a diario, especialmente en edificios de oficinas y lugares emblemáticos que concentran miles de envíos y visitantes constantemente. Alaska tiene su propia versión del Día de la Marmota, llamada Marmot Day. Esto se debe a que Alaska no tiene marmotas de la especie groundhog. En su lugar, celebran a las marmotas locales como símbolo del cambio de estación, y la festividad coincide con el mismo día que el Groundhog Day. El murciélago café pequeño puede consumir hasta 1000 mosquitos en una hora. Este apetito voraz lo convierte en un aliado natural contra plagas, ya que en una sola noche puede ingerir una gran cantidad de insectos voladores, ayudando a reducir poblaciones de mosquitos en su entorno sin necesidad de pesticidas. El 14 de noviembre de 1969, el Apolo 12 fue alcanzado por un rayo solo 36 segundos después del despegue, y momentos después fue alcanzado de nuevo. El segundo impacto atravesó la nave y anuló muchos de sus sistemas eléctricos. Uno de los controladores de vuelo recordó cómo cambiar el equipo de acondicionamiento de señales de la nave a auxiliar, y el Apolo 12 pudo continuar para aterrizar con éxito en la Luna. El rorcual común produce un promedio de 257 galones de orina cada día. Eso es muchísima orina. Este enorme volumen ayuda a reciclar nutrientes en el océano, especialmente hierro, que favorece el crecimiento del fitoplancton. La especie, conocida científicamente como Balaenoptera physalus, es el segundo animal más grande del planeta y juega un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos. La zarigüeya es inmune a las picaduras de abejas, las picaduras de escorpiones, el veneno de las serpientes de cascabel y toxinas como el botulismo. Esto se debe a proteínas especiales en su sangre que pueden neutralizar ciertas toxinas, lo que ha despertado interés científico para desarrollar posibles antídotos. Además, rara vez contraen rabia, en parte porque su temperatura corporal es más baja que la de otros mamíferos, lo que dificulta la supervivencia del virus. En Fairbanks, Alaska, la aurora boreal se puede ver un promedio de 240 noches al año. En esas noches, el cielo se ilumina con colores que van desde amarillos y verdes hasta rojos, púrpuras y azules. Este fenómeno ocurre cuando partículas del viento solar interactúan con la atmósfera terrestre, y la región se ha convertido en uno de los destinos más populares del mundo para observar este espectáculo natural. En 1965, Mattel lanzó la Barbie Fiesta de Pijamas. Al parecer, uno de sus elementos esenciales para la fiesta era una balanza rosa que estaba fijada permanentemente en 110 libras. El set también incluía un pequeño libro con consejos que sugería «no comas», lo que generó críticas años después por los mensajes poco realistas sobre el cuerpo. Con el tiempo, la marca ha intentado diversificar sus modelos para representar distintos tipos físicos. Nacen más gemelos en Nigeria que en cualquier otro lugar de la Tierra. En especial, la región Yoruba presenta algunas de las tasas más altas del mundo, con comunidades donde los nacimientos múltiples son relativamente comunes. Se cree que factores genéticos y la dieta local, rica en ciertos tubérculos como el ñame, podrían influir en esta alta frecuencia. En el Centro de Investigación y Conservación Getaoping para el panda gigante, en la Reserva Natural de Wolong, en China, los investigadores se vestían como pandas para preparar a los cachorros de panda para su liberación en la naturaleza. Usaban disfraces para tratar de evitar que los bebés se encariñaran con los humanos. El sitio web de finanzas personales Finder.com ha lanzado un bolso de mano programable diseñado para ayudarte a monitorear y frenar tus gastos impulsivos. Usando rastreo por GPS, se puede programar para bloquearse si entras en tus zonas de peligro preprogramadas. De hecho, vibrará y emitirá luces intermitentes para indicar cuántas veces has sacado tu billetera. Y de hecho, encenderá luces amarillas y vibrará cada 2 horas para recordarte que te pongas protector solar. Todo esto por la módica suma de $5,000. El nombre completo de Pablo Picasso era: prepárate para esto, Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Este extenso nombre sigue la tradición española de incluir múltiples nombres de pila y apellidos familiares.
muchos de ellos con referencias religiosas y de santos, algo común en su época y que reflejaba tanto herencia como devoción cultural. Según un equipo de astrónomos y geólogos liderado por J. Alexis Rodríguez en el Instituto de Ciencias Planetarias en Tucson, Arizona, hay evidencia de que hubo 2 tsunamis masivos en Marte hace miles de millones de años. Ambos fueron provocados por impactos de meteoritos y ocurrieron con millones de años de diferencia. Crearon olas de hasta 150 pies de altura. La línea que separa los números superiores e inferiores de una fracción se llama barra de fracción. En matemáticas también se conoce como vínculo o línea de división, ya que indica que el número superior debe dividirse entre el inferior. Esta notación se ha utilizado durante siglos y permite representar de forma clara relaciones entre cantidades, desde operaciones básicas hasta expresiones más complejas en álgebra. En el antiguo Egipto, a las personas se les pagaba por sus servicios en pan y cerveza. También se les pagaba con raciones de grano, carne y tela, que se consideraban las necesidades de la vida, pero el pan y la cerveza eran lo más básico de la dieta egipcia. La actriz Margaret Hamilton, quien es más recordada por su aterradora interpretación de la malvada bruja en El Mago de Oz y por aterrorizar a los niños en todas partes, era en realidad maestra de jardín de infantes antes de dedicarse a la actuación. Aunque George Washington eligió el sitio para la Casa Blanca, nunca vivió allí. De hecho, es el único presidente que no residió en la Casa Blanca. La construcción del edificio comenzó en 1792. Y no se terminó hasta el mandato de John Adams, quien se convirtió en el primer ocupante en 1800, cuando la ciudad de Washington aún estaba en desarrollo. La palabra láser es un acrónimo que significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Proviene del inglés Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, y se empezó a usar a mediados del siglo XX tras el desarrollo de esta tecnología. Hoy en día, los láseres tienen aplicaciones en medicina, comunicaciones, industria y hasta en lectores de códigos, gracias a su capacidad de emitir luz coherente y muy precisa. En la década de 1940, había un control remoto para el televisor que estaba conectado al aparato con un cable de 20 pies. Uno de los primeros modelos comerciales fue desarrollado por Zenith Electronics y se conocía como Lazy Bones, permitiendo cambiar canales sin levantarse, aunque el cable resultaba incómodo y propenso a enredos, lo que impulsó la creación de versiones inalámbricas pocos años después. La autora y terapeuta estadounidense Ruth Westheimer, conocida como la Doctora Ruth, tuvo una juventud poco común. Cuando era adolescente, recibió entrenamiento básico en defensa como parte de la organización Haganah, en un contexto histórico marcado por conflictos en la región. Con el tiempo, se convirtió en una reconocida figura en temas de educación y bienestar personal. Los gladiadores eran, en su mayor parte, vegetarianos. Sus dietas consistían en cebada y verduras. Esto les permitía ganar peso para protegerse durante las peleas y hacer que parecieran más espectaculares ante la multitud. En la antigua Roma se les conocía como comedores de cebada, y también consumían bebidas ricas en ceniza vegetal para recuperar minerales tras el combate, algo parecido a un suplemento rudimentario para fortalecer sus huesos. Había 12 perros confirmados en el RMS Titanic. Desafortunadamente, solo 3 de ellos sobrevivieron. La mayoría pertenecía a pasajeros de primera clase y viajaban en zonas especiales del barco. Algunos dueños intentaron salvarlos durante la evacuación, y los que lograron sobrevivir lo hicieron porque eran lo suficientemente pequeños para ser llevados en los botes salvavidas sin ser detectados. El príncipe Carlos es en realidad un descendiente de Vlad el Empalador, el cruel señor de la guerra rumano del siglo XV, que ayudó a inspirar la novela de vampiros de Bram Stoker de 1897, Drácula. Esta conexión proviene de antiguas líneas nobiliarias europeas, y el propio monarca ha mostrado interés por Rumanía, visitando con frecuencia la región de Transilvania, asociada históricamente con la figura de Vlad. El término médico adecuado para eructar es eructación. También se utiliza en contextos clínicos para describir la liberación de gas acumulado en el estómago a través del esófago, algo completamente normal en la digestión. En medicina, cuando ocurre con demasiada frecuencia o se acompaña de otros síntomas, puede relacionarse con problemas digestivos como reflujo o ingestión excesiva de aire al comer. Las personas que viven en Estonia han podido votar a través de Internet desde 2005. El sistema, conocido como voto electrónico remoto, permite a los ciudadanos emitir su voto desde cualquier lugar usando una identificación digital segura, y se ha convertido en uno de los ejemplos más avanzados de democracia digital, con participación creciente en elecciones nacionales y locales. En 1998, Sony tuvo que retirar 700,000 cámaras de video porque los clientes descubrieron que la cámara les daba la capacidad de ver a través de la ropa.
Descubrieron que, si el lente infrarrojo se usaba a la luz del día, podían ver detalles como tatuajes, ropa interior y partes del cuerpo a través de ciertos tipos de ropa. Los chinos han registrado avistamientos de eclipses solares desde el 720 a.C. Estos registros se conservaban en crónicas imperiales detalladas y eran tan precisos que hoy se usan para comparar cálculos astronómicos modernos. En la antigua China, los eclipses se interpretaban como señales celestiales, y los astrónomos de la corte tenían la responsabilidad de predecirlos, ya que fallar podía considerarse un grave error frente al emperador. Las vieiras marinas tienen unos 60 ojos. Pueden ser de un color azul brillante y ayudan a la vieira a detectar la luz, la oscuridad y el movimiento. Estos pequeños ojos están alineados a lo largo del borde de su concha y funcionan como espejos diminutos que reflejan la luz para formar imágenes. Gracias a esto pueden reaccionar rápidamente ante depredadores nadando con movimientos rápidos de apertura y cierre de sus valvas. La isla Elefante, ubicada frente a la costa de la Antártida, tiene musgo elefante creciendo en ella que tiene más de 5.500 años. Este tipo de musgo puede sobrevivir a condiciones extremas de frío y sequedad, creciendo apenas unos milímetros al año, lo que permite que algunas colonias se mantengan vivas durante milenios y actúen como registros naturales del clima antiguo en la región. El carrusel más antiguo del país es el Flying Horses Carousel, ubicado en Oak Bluffs en Martha's Vineyard. Fue construido en 1876 y todavía está en funcionamiento. Es uno de los 20 carruseles que sobreviven que incluye una máquina de anillos, y las personas que agarran el anillo obtienen un viaje gratis. Durante la Guerra de Vietnam, los aviones de combate estadounidenses dejaban caer sus tanques de combustible externos sobre Vietnam cuando estaban vacíos o si el piloto necesitaba más maniobrabilidad. Los granjeros vietnamitas luego los reutilizaban y los usaban como canoas. Grand Banks, Terranova, Canadá. Es el lugar con más niebla del mundo, con 206 días de niebla cada año. Esto ocurre por el choque de la corriente fría del Labrador con la cálida corriente del Golfo, creando condiciones perfectas para densos bancos de niebla que han complicado la navegación durante siglos y fueron un factor en numerosos naufragios históricos en la zona. El camionero australiano Bill Morgan tuvo un accidente casi fatal cuando fue aplastado en un accidente de camión y tuvo un ataque cardíaco. Pero digo casi fatal porque estuvo clínicamente muerto por más de 14 minutos. Sin embargo, sobrevivió después de estar en coma durante 12 días. Su suerte no termina ahí tampoco. También ganó la lotería 2 veces. Con el primer boleto de raspar ganador, ganó un auto valorado en $17,000 y durante una recreación para un programa de televisión de Melbourne, compró otro boleto y ganó un premio mayor de $170,000. Hay una presa de castores ubicada en el Parque Nacional Wood Buffalo, en el norte de Alberta, Canadá, que es tan grande que se puede ver desde el espacio exterior. Se extiende a lo largo de 2.789 pies. Esta estructura ha sido construida y ampliada por generaciones de castores durante décadas, formando un complejo sistema de canales y estanques que modifica el paisaje de manera impresionante. El dragón de Komodo es el animal nacional de Indonesia. Este enorme reptil, conocido científicamente como Varanus komodoensis, puede alcanzar varios metros de longitud y posee una mordida con bacterias y toxinas que debilitan a sus presas. Habita principalmente en islas como Komodo y Rinca, donde es una especie protegida y una de las principales atracciones naturales del país. Hay una sauna en Noruega que puede albergar a 150 personas. Es una gran construcción de madera situada en una playa con vistas al océano Ártico. Este tipo de saunas costeras es común en el norte del país, donde la experiencia suele combinar el calor intenso con baños en agua fría. Una tradición muy arraigada que muchos consideran revitalizante incluso en pleno invierno. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 265,000 personas mueren cada año por quemaduras que ocurren principalmente en el hogar o en el lugar de trabajo. La mayoría de estos casos se concentran en países de ingresos bajos y medios, donde las condiciones de seguridad son más limitadas. Muchas de estas muertes podrían prevenirse con medidas básicas como instalaciones seguras, educación sobre riesgos y acceso a atención médica oportuna. El Slinky fue inventado accidentalmente por Richard James. Richard era un ingeniero naval y mientras trabajaba con resortes de tensión en 1943, descubrió que cuando uno de los resortes se caía, seguía moviéndose. Pensó que sería un gran juguete y así nació el juguete Slinky. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 1 de cada 68 niños, o más específicamente 1 de cada 42 niños y 1 de cada 189 niñas, tiene trastorno del espectro autista, que incluye una amplia gama de síntomas, habilidades y diferentes niveles de discapacidad.
En China se celebran más de 10 millones de bodas cada año. Las parejas suelen gastar en promedio entre $10,000 y $15,000 por evento, dependiendo de la ciudad y el nivel económico. La industria de las bodas en el país supera los $200,000 millones, impulsada por el crecimiento urbano, el lujo y las nuevas tendencias digitales. Plutón tiene una extensión en forma de corazón conocida como Tombaugh Regio, que está hecha de hielo, enormes glaciares de nitrógeno, metano y dióxido de carbono. Esta región es sorprendentemente activa para un mundo tan frío, con superficies que parecen renovarse lentamente, lo que sugiere movimientos internos del hielo que empujan y redistribuyen el material con el paso del tiempo. La rana Goliath es la rana más grande del mundo. Puede alcanzar hasta 12.5 pulgadas de largo y pesar 7.2 libras. Vive en ríos de corriente rápida en África Occidental y Central, y es conocida por su fuerza, ya que puede mover piedras para crear refugios donde depositar sus huevos. Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental han sido una preocupación creciente en distintas partes del mundo durante las últimas décadas. Por ello, cada vez se le da más importancia a la prevención, el acceso a apoyo psicológico y la concienciación, con el objetivo de ayudar a las personas y mejorar su bienestar emocional. La ballena de cabeza de arco, que vive exclusivamente en el Ártico, tiene la grasa más gruesa de todas las ballenas. Puede llegar a tener un grosor de 28 pulgadas. Esta capa le permite sobrevivir en aguas extremadamente frías y también almacenar enormes reservas de energía, lo que contribuye a su sorprendente longevidad, ya que algunos individuos han superado los 200 años de edad. Existe una condición congénita extremadamente rara llamada poliorquidismo, donde un hombre nace con más de 2 testículos. En la mayoría de los casos documentados, el testículo adicional no causa síntomas graves y suele detectarse por casualidad durante estudios médicos. Aún así, los médicos suelen vigilar la condición para descartar posibles complicaciones y asegurar un desarrollo normal. El elevador Hammersbahn en Suiza es el elevador exterior más alto de Europa. Conecta un sendero de roca con el mirador Hammersbahn en una meseta con vistas al lago de Lucerna. Lleva a los pasajeros a 502 pies hasta la cima en menos de un minuto. El balut es un manjar nacional en Filipinas. Es un huevo de pato fertilizado, o embrión de pato, que se hierve y se come directamente del cascarón. Suele consumirse caliente, acompañado de sal, vinagre o especias, y es común encontrarlo en puestos callejeros por la noche. Para muchos es una fuente accesible de proteína y forma parte de tradiciones culinarias transmitidas por generaciones. Todos los discos de hockey de la NHL se congelan antes del juego, porque se deslizan de manera más suave y rápida cuando están congelados. Un disco frío también rebota menos y mantiene mejor su forma, lo que ayuda a que el juego sea más controlado y predecible incluso a altas velocidades sobre el hielo. Hay una especie de hongo que lleva el nombre de Bob Esponja. El Spongiforma squarepansy fue nombrado por investigadores de la Universidad Estatal de San Francisco porque les recordaba al personaje de dibujos animados. Tiene forma de esponja marina. Tiene grandes agujeros y es de color naranja. Los caramelos de gomita en forma de oso se llamaban originalmente osos bailarines. Hans Riegel los creó originalmente en 1920, y originalmente estaban hechos de regaliz. Con el tiempo cambiaron a sabores frutales y se popularizaron rápidamente en Europa. La forma se inspiró en los osos entrenados que eran comunes en ferias de la época, y su tamaño pequeño los hacía accesibles incluso en tiempos de escasez. El gusano cordón de bota es la especie más grande de gusano de cinta. Pueden crecer hasta 197 pies de largo, que es más que una ballena azul. Este animal, conocido científicamente como Linnaeus longissimus, habita en aguas marinas poco profundas y suele permanecer oculto bajo la arena o entre rocas. Además, produce una toxina que le ayuda a inmovilizar a sus presas, lo que lo convierte en un depredador sorprendentemente eficaz pese a su apariencia. El lago Bellandur en Bangalore, India, es tan tóxico que está cubierto de espuma y a veces estalla en llamas. La espuma es el resultado del agua tóxica, que tiene una gran cantidad de amoníaco y fosfato, y muy poco oxígeno disuelto, debido a décadas de desechos químicos sin tratar que van a parar a él. Debido a la cantidad de grasa, aceite y detergente en la espuma, a menudo se incendia. La especie de serpiente más pequeña del mundo es la Leptotyphlops carlae, que se encuentra en la isla caribeña de Barbados. Un adulto promedio mide poco menos de 4 pulgadas de largo y es tan delgado como un fideo de espagueti. Vive bajo tierra y se alimenta principalmente de larvas de hormigas y termitas, lo que la hace difícil de observar en la naturaleza. El mixino no tiene mandíbulas ni huesos en su cuerpo y es capaz de hacerse un nudo a sí mismo.
También produce una sustancia viscosa que puede expandirse en contacto con el agua, lo que le sirve para defenderse de depredadores al obstruir sus branquias. A pesar de su aspecto primitivo, tiene un cráneo rudimentario y dientes de queratina que usa para raspar carne de animales muertos en el fondo marino. El adorno del capó de un automóvil Rolls-Royce se llama en realidad el espíritu del éxtasis. Esta figura, oficialmente conocida como Spirit of Ecstasy, fue diseñada a principios del siglo XX y representa una mujer inclinada hacia adelante con los brazos extendidos hacia atrás como alas. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo icónico de lujo y elegancia asociado a la marca. Artistas de la fabricación de queso en la Science Gallery de Dublín hicieron queso utilizando bacterias de varios artistas y científicos que fueron recolectadas con hisopos de algodón estériles de varias partes de sus cuerpos, incluyendo un ombligo, una boca e incluso lágrimas. Las ratas topo desnudas son roedores, pero viven como muchos insectos. Viven en colonias y son dirigidas por una reina o rata dominante. La reina es la única hembra que se reproduce y tiene crías. El resto actúa como obreras o soldados, encargándose de excavar túneles, buscar alimento y proteger el grupo. Esta organización social es muy rara entre mamíferos y se asemeja más a la de hormigas o abejas, lo que las hace especialmente interesantes para la investigación científica. En 2013, el veterano de la Marina Lonnie Bedwell se convirtió en el primer kayakista completamente ciego en remar toda la longitud del Gran Cañón, 364 millas en un kayak solitario. Le tomó 16 días. Es una tradición en Dinamarca que, si todavía estás soltero cuando cumples 25 años, te rocíen con canela. Si llegas a los 30 sin casarte, la tradición continúa, pero en lugar de canela, a veces utilizan pimienta. El trombón se llamaba originalmente sacabuche. El nombre proviene del español antiguo y hace referencia al movimiento de sacar y meter la vara, que es la característica principal del instrumento. Fue muy utilizado durante el Renacimiento y el Barroco en Europa, especialmente en música religiosa y cortesana, antes de adoptar su nombre moderno. El templo de la pagoda Tamboda y Pagoda, en Myanmar, contiene más de 582,000 budas. Estas imágenes están dispuestas en filas y nichos que cubren casi todas las superficies del templo, creando un efecto visual impresionante. La estructura destaca por sus colores brillantes y su diseño detallado, lo que la convierte en uno de los lugares religiosos más llamativos del país. Las abejas en Ribeauvillé, Francia, comenzaron a producir miel en diferentes tonos de azul y verde. Cuando los apicultores investigaron, descubrieron que en lugar de recolectar néctar de las flores, las abejas se alimentaban de restos de cáscaras de caramelos M&M's de colores que estaban siendo procesados por una planta a 2.5 millas de distancia. Cada primavera, en Sweetwater, Texas, se lleva a cabo un rodeo de serpientes de cascabel. Durante 3 días, los cazadores de serpientes traen sus capturas, que terminan siendo miles de serpientes, por las cuales se les paga $5 por cada libra. La Cámara de Comercio Junior comenzó la tradición en 1958 para abordar la sobrepoblación de serpientes. Cada año Londres celebra la Gran Carrera Británica de Patos, donde la gente compra patos de goma para ayudar a apoyar a varias organizaciones benéficas. Los patos compiten más de media milla por el río Támesis y el primero en cruzar la línea de meta gana un premio en efectivo. En 2009 establecieron un récord mundial para la carrera de patos de plástico más grande con más de 205,000 patos. En la película Los 8 más odiados, el actor Kurt Russell destrozó una auténtica guitarra Martin de la década de 1870 que estaba en préstamo del Museo de Guitarras Martin. Se suponía que debía ser cambiada por una de utilería antes de que la destrozara, pero desafortunadamente nadie se lo dijo a Kurt. La pagoda en Japón es el edificio de madera más antiguo del mundo. Fue construido usando árboles del 600 después de Cristo. Muchas de estas estructuras, como la del templo Horyuji, han resistido terremotos gracias a su diseño flexible con un pilar central que absorbe vibraciones. La madera de ciprés japonés, conocida por su resistencia al paso del tiempo, también ayuda a conservarlas en pie tras más de 1300 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania usó armas que tenían un dispositivo de cañón curvo que se sujetaba al final de un rifle MP-44, lo que permitía a los soldados disparar sobre obstáculos sin exponerse al fuego de respuesta. La araña pavo real hace una pequeña danza de apareamiento para atraer a una pareja. Cada tipo de araña pavo real tiene su propio estilo de danza. Los machos levantan sus patas y despliegan un abanico de colores brillantes en el abdomen, combinando movimientos rítmicos con vibraciones para llamar la atención de la hembra, que suele ser muy selectiva antes de aceptar el cortejo.
En 2002, Sesame Workshop creó un personaje con VIH positivo para formar parte del elenco de la coproducción sudafricana de Plaza Sésamo. El moped fue diseñado para promover la tolerancia y reducir el estigma asociado con ser positivo en VIH-Sida. Ella era una niña de 5 años que contrajo la enfermedad a través de una transfusión de sangre contaminada. Un hombre llamado Mbah Goto, de Indonesia, afirma tener 146 años de edad. Y hay una foto de su tarjeta de identificación del gobierno para probarlo. La tarjeta muestra su fecha de nacimiento como el 31 de diciembre de 1870. Ha sobrevivido a sus 10 hermanos, a 4 esposas y a sus hijos. Los bebés erizo nacen con púas, pero son suaves y flexibles. Al nacer, estas púas están cubiertas por una capa de piel hinchada que protege a la madre durante el parto. En las horas siguientes, esa capa se reduce y las púas comienzan a endurecerse gradualmente. Con el tiempo, desarrollan una segunda capa más firme, lo que les permite defenderse mejor a medida que crecen. La primera rueda de la fortuna fue inventada en 1893 para la Feria Mundial de Chicago por George W. Ferris. Tenía 260 pies de altura, costaba 50 centavos por viaje y podía transportar a 60 pasajeros en cada uno de los 36 vagones. Eso es una capacidad total de 2.160 pasajeros. Los canguros no pueden moverse hacia atrás. La combinación de sus piernas musculosas, pies grandes y colas puede ayudar a los canguros a avanzar y saltar de manera efectiva. Pero estos apéndices también les impiden ir en reversa. Su cola funciona como un apoyo poderoso para equilibrarse y hasta impulsarse. Y junto con sus patas traseras forman una estructura diseñada casi exclusivamente para avanzar, lo que los convierte en excelentes saltadores en terrenos abiertos. El estado de Alaska tiene más de 3 millones de lagos. De hecho, más de 86,000 millas cuadradas de Alaska están cubiertas por agua. Esta enorme cantidad se debe a la actividad glaciar, que durante miles de años moldeó el terreno creando depresiones que luego se llenaron de agua, además de ríos, humedales y costas extensas que forman uno de los paisajes más ricos en recursos hídricos del planeta. El escritor y director Oliver Stone recibió un corazón púrpura y una estrella de bronce por sus servicios en la Guerra de Vietnam. Sirvió como soldado de infantería en combate activo y resultó herido en 2 ocasiones, experiencias que más tarde influyeron en varias de sus películas, donde retrata la guerra con un enfoque crudo basado en vivencias personales. El cocodrilo del Nilo hace rodar y aprieta sus huevos en su boca para ayudar a sus crías a emerger. Lo hace con una presión muy controlada, suficiente para romper la cáscara sin lastimar a los pequeños, y luego los transporta con cuidado hasta el agua, donde continúa protegiéndolos durante sus primeros días de vida frente a posibles depredadores. Las medusas comen y defecan por el mismo orificio. Este orificio funciona como boca y ano al mismo tiempo, conectado a una cavidad interna donde ocurre la digestión. Al no tener un sistema digestivo completo como otros animales, procesan el alimento de manera más simple y expulsan los desechos por el mismo lugar, lo que es común en organismos marinos primitivos. Se han encontrado fósiles de dinosaurios en todos los continentes principales del mundo. Se han encontrado en la Antártida, Australia e India, y en el lejano norte de Canadá. Esto se debe a que, hace millones de años, los continentes estaban unidos en el supercontinente Pangea, lo que permitió que los dinosaurios se dispersaran antes de que las masas terrestres se separaran. Las ratas adultas pueden pasar por un agujero tan pequeño como una moneda de 25 centavos o por un espacio de menos de 1 pulgada de ancho. Así es como las ratas pueden infestar tu hogar sin que lo sepas. Sus esqueletos son muy flexibles y solo necesitan que su cabeza quepa para atravesar el resto del cuerpo. Además, sus incisivos crecen continuamente, por lo que roen madera, plástico e incluso metales blandos para abrir nuevos accesos y desplazarse con facilidad. 5.500 exoplanetas confirmados han sido descubiertos por telescopio. La mayoría han sido detectados por misiones como Kepler y TESS, utilizando el método de tránsito, donde se observa la leve disminución de luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Algunos de estos mundos están en zonas habitables y presentan características tan diversas como gigantes gaseosos o planetas rocosos similares a la Tierra. El escarabajo Titán, conocido como Titanus gigas, es el escarabajo más grande conocido en la selva amazónica y uno de los insectos más grandes de todo el mundo. Puede crecer hasta 6.5 pulgadas de largo. Tienen mandíbulas que pueden romper fácilmente un lápiz por la mitad. A pesar de su tamaño, los adultos rara vez se alimentan y viven poco tiempo, mientras que sus larvas pasan años ocultas dentro de la madera en descomposición antes de emerger.
En 1871, bajo su nombre original Samuel Clemens, Mark Twain inventó y recibió una patente por el broche elástico para tirantes de brasier. Su patente decía, y cito, «La naturaleza de mi invención consiste en una correa elástica ajustable y desmontable para chalecos, pantalones u otras prendas que requieran correas, como se expondrá más detalladamente a continuación. Si tienes delirios en los que crees que eres un lobo u otro animal salvaje, sufres de lo que se llama licantropía. En medicina se conoce como licantropía clínica, un trastorno poco común en el que la persona puede sentir o afirmar que se transforma en animal. Suele estar asociado a episodios psiquiátricos como trastornos psicóticos o neurológicos y ha sido documentado en distintas culturas a lo largo de la historia. Hay una banda de mujeres llamada Gulabi Gang, o Banda Rosa, en India, que se enfrenta a los abusadores en el país. La banda fue fundada en 2006 y tiene su sede en Vadauza. Tiene la asombrosa cifra de 400.000 integrantes y ayuda a llevar ante la justicia a abusadores y policías corruptos. Las mujeres que se unen a la banda son registradas, se les entrega una pequeña tarjeta de identificación y visten un distintivo uniforme rosa, un sari rosa, y por 500 rupias al año, también reciben un palo para llevar consigo. Las luciérnagas son en realidad escarabajos, no moscas. La mayoría de ellas tienen alas y son de la misma familia que los gusanos de luz. Su brillo característico se produce mediante una reacción química llamada bioluminiscencia, que utilizan para comunicarse y atraer pareja. Cada especie tiene su propio patrón de destellos, lo que les permite reconocerse incluso en la oscuridad. Hay un animal llamado walfin, que es un cruce entre una falsa orca y un delfín nariz de botella. Son híbridos que se cree que viven en estado salvaje, pero también han nacido en cautiverio. El caso más conocido ocurrió en un parque marino de Hawái, donde nació un ejemplar que mostró características de ambas especies, como el tamaño intermedio y una dentadura distinta. Cuando el volcán Krakatoa en Indonesia hizo erupción en 1883, el sonido que emitió pudo escucharse a miles de millas de distancia en Australia y en la isla de Rodríguez. Fue el sonido más fuerte jamás registrado en el planeta. La explosión generó ondas de presión que dieron la vuelta al mundo varias veces y provocó tsunamis devastadores que arrasaron costas cercanas, mientras cenizas y gases alteraron el clima global durante meses. La palabra emoji es el término japonés para caracteres de imagen. Los emojis nacieron en realidad por necesidad allá por 1999, cuando los operadores móviles luchaban por satisfacer las necesidades de mensajería de 80 millones de usuarios de una tecnología de teléfonos celulares en rápido crecimiento, y sus esperanzas eran que un emoji redujera la necesidad de múltiples mensajes de texto o incluso mensajes de imágenes. Francia fue uno de los primeros países en legislar contra los plásticos de un solo uso. Una ley que entró en vigor en 2020 prohibió los platos, vasos y utensilios de plástico no biodegradables, como parte de la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde. Esta normativa también reforzó la prohibición previa de bolsas plásticas en comercios y mercados, impulsando el uso de materiales compostables y soluciones más sostenibles en todo el país. El huracán Patricia de 2015 es el huracán más fuerte registrado en el hemisferio occidental. Tuvo vientos de hasta 200 millas por hora. Alcanzó esa intensidad en el Océano Pacífico cerca de México en muy poco tiempo, convirtiéndose en un caso extremo de intensificación rápida antes de tocar tierra y debilitarse rápidamente al entrar en contacto con zonas montañosas. Los cocodrilos pueden aguantar la respiración bajo el agua hasta por 2 horas si lo necesitan. Cuanto más fría esté el agua, más tiempo pueden permanecer sumergidos, porque un cocodrilo frío usa menos energía y oxígeno que uno caliente. Además, pueden ralentizar su ritmo cardíaco de forma notable y desviar el flujo sanguíneo hacia órganos vitales, lo que les permite permanecer inmóviles durante largos periodos mientras acechan a sus presas sin ser detectados. El 29 de octubre de 1998, el primer astronauta en orbitar la Tierra, John Glenn, hizo historia nuevamente al convertirse en el hombre de mayor edad en volar al espacio. Viajó a bordo del transbordador espacial Discovery a la edad de 77 años como parte de un estudio de la NASA sobre los problemas de salud asociados con el envejecimiento. Un año en el planeta Mercurio tarda 88 días terrestres. Esto se debe a que es el planeta más cercano al Sol y orbita a gran velocidad. Curiosamente, un día en Mercurio, es decir, el tiempo que tarda en girar sobre su eje, es mucho más largo que su año, lo que provoca ciclos extremos de calor y frío en su superficie. El meteorito más grande y la pieza de hierro más grande jamás encontrada es el meteorito Jova. Fue descubierto en 1920 en Namibia por un granjero que estaba arando su campo.
El meteorito pesa 66 toneladas y mide 8.9 pies de largo, 8.9 pies de ancho y unos 3 pies de espesor. Los expertos estiman que cayó a la Tierra hace unos 80.000 años. El médico de la Casa Blanca, el almirante Joel T. Boone, inventó un juego llamado Hoover Ball para el presidente Hoover. Era una combinación de tenis, voleibol y balón medicinal, creado para ayudar a mantener al presidente Hoover en buena forma física. Entre 1347 y 1350, la peste bubónica, también conocida como la peste negra, mató a 20 millones de personas en Europa. Eso era el 30% de la población del continente en ese momento. Según un estudio liderado por Yegor Malishev, un zoólogo de la Universidad Estatal de San Petersburgo, el canguro rojo y el canguro gris oriental son casi siempre zurdos. Investigaciones con varias especies de marsupiales mostraron que prefieren usar la pata izquierda para tareas como alimentarse o apoyarse, algo poco común fuera de los primates, y que sugiere una lateralización cerebral más compleja de lo que se pensaba en estos animales. Hay hongos que realmente brillan en la oscuridad. Los hongos, que se encuentran en Brasil, son parte del género Maizena, un grupo que incluye unas 500 especies en todo el mundo. De estas, solo 33 se sabe que son bioluminiscentes. Su brillo verdoso se produce por una reacción química similar a la de las luciérnagas y puede atraer insectos que ayudan a dispersar sus esporas, facilitando su reproducción en ambientes húmedos y oscuros. Hay un edificio cerca de Newark, en Ohio, con forma de canasta de picnic. Fue construido por Dave Longaberger, dueño de la compañía de canastas Longaberger, en 1997 para ser utilizado como su oficina principal. La actriz Megan Fox sufre de papirofobia, que es el miedo al papel seco. Ella misma ha comentado en entrevistas que evita tocar hojas de papel cuando están completamente secas y suele humedecer sus dedos para pasar páginas. Este tipo de fobia específica puede parecer inusual, pero forma parte de una amplia variedad de temores poco comunes documentados en psicología. La sal y la pimienta vienen en realidad en forma líquida en el espacio. Si los astronautas intentaran espolvorear sal y pimienta normales, simplemente flotarían por todas partes. Por eso en la NASA las disuelven en agua para aplicarlas con goteros y evitar que se dispersen en microgravedad, donde incluso pequeñas partículas pueden interferir con equipos o ser inhaladas fácilmente dentro de la nave. Se están utilizando topes de velocidad de ilusión óptica para frenar a los conductores. Uno de ellos es una niña pequeña en 3 dimensiones persiguiendo una pelota. Esto se introdujo por primera vez en Vancouver y ahora otras provincias y estados de los Estados Unidos están experimentando con ello. Los patrones en blanco y negro de la parte inferior de una ballena jorobada son distintivos para cada ballena. La forma y los patrones de color en sus aletas dorsales y colas son como huellas dactilares para los humanos. Los investigadores usan fotografías de sus colas para identificarlas y seguir sus rutas migratorias a lo largo de miles de kilómetros entre zonas de alimentación y reproducción. Los indios Satere-Mawe inician a sus niños a la edad de 13 años, obligándolos a usar guantes hechos de hormigas bala durante 10 minutos. Son picados repetidamente, lo cual es increíblemente doloroso, pero no deben gritar si quieren ser declarados hombres. Port Lincoln, Australia, celebra un festival anual llamado Tuna Rama. El evento principal es la competencia del Campeonato Mundial de Lanzamiento de Atún, donde el ganador es el que puede lanzar su atún más lejos. Según la bióloga, la doctora Sandra Gahaut de la Universidad de la Sorbona en París, algunas ranas han desarrollado llamadas de apareamiento ultrasónicas que pueden usar para ser escuchadas sobre el agua estruendosa para encontrar pareja. Los cines estuvieron prohibidos en Arabia Saudita durante varias décadas desde la década de 1980. Sin embargo, la prohibición se levantó en 2018 como parte de reformas sociales, y desde entonces han vuelto a abrir salas de cine en todo el país, marcando un cambio importante en su industria del entretenimiento. Makoto Igarashi, de Tokio, desarrolló la almohada de regazo Hisamakura, que es un cojín con forma de piernas de mujer que lleva una minifalda, sobre la cual puedes recostar la cabeza para obtener sentimientos maternales. El Landscape Arch en el Parque Nacional Arches, Utah, tiene el tramo de roca natural más largo del mundo, con una extensión de 290 pies. Es sorprendentemente delgado en algunas secciones, y en las últimas décadas ha perdido fragmentos de roca, lo que ha aumentado la preocupación por su estabilidad y ha llevado a restringir el acceso debajo del arco para proteger a los visitantes. Hay un inodoro de oro de 18 quilates totalmente funcional llamado América en el Museo Guggenheim. Fue creado por el artista italiano Maurizio Cattelan. Está instalado en uno de los pequeños baños individuales del museo y se anima a los visitantes a usarlo.
Según una encuesta realizada por Pew Research en 2016 a 1.520 adultos que viven en los 50 estados y el Distrito de Columbia, poco más de 1 de cada 4 personas no leyó ni un solo libro en los últimos 12 meses. En los primeros días de las 500 millas de Indianápolis, la mayoría de los autos tenían 2 asientos, uno para el conductor y otro para el mecánico de a bordo. El mecánico monitoreaba los medidores, hacía reparaciones y a veces incluso masajeaba los brazos y el cuello del conductor. El mecánico de a bordo fue obligatorio de 1912 a 1922 y luego nuevamente de 1930 a 1937. Hay un inodoro fabricado por Kohler llamado Numi, que tiene un asiento con calefacción, calentadores de pies, luces y tecnología Bluetooth. ¿Quién necesita Bluetooth para un inodoro? Además, permite reproducir música, ajustar la temperatura del agua y hasta personalizar la iluminación ambiental, convirtiéndolo en una experiencia más cercana a un spa que a un baño común. El horno de microondas fue inventado por accidente en 1945. El ingeniero Percy Spencer estaba trabajando en un laboratorio probando magnetrones. Un día, mientras trabajaba cerca de los magnetrones que producían microondas, notó que una barra de chocolate en su bolsillo se estaba derritiendo. Así nació el horno de microondas. El primer triturador de basura fue inventado por el arquitecto John W. Holmes en 1927. Quería facilitar la limpieza de la cocina a su esposa. ¡Qué buen tipo! Su invento dio origen a la empresa Incinerator, que comenzó a comercializar el producto años después, y con el tiempo se volvió un electrodoméstico común en muchas cocinas modernas. La distancia de Marte al Sol es de 128.437.425 millas en su punto más cercano y 154.845.701 millas en su punto más alejado. De hecho, nevó en el desierto del Sahara en 1979 y 2012. Estos eventos ocurrieron en zonas elevadas como Argelia, donde las temperaturas pueden descender lo suficiente en invierno, y aunque la nieve suele durar poco, en algunos casos ha llegado a cubrir dunas, creando paisajes muy poco comunes en la región. El candidato presidencial Dwight D. Eisenhower fue el primero en utilizar anuncios políticos en televisión. Durante su campaña de 1952, creó 40 anuncios de televisión de 20 segundos, donde respondía preguntas de la audiencia. Según los récords mundiales Guinness, Anthony Victor de la India tiene el pelo de las orejas más largo de la historia. Mide más de 7 pulgadas en su punto más largo. El 26 de marzo de 1997, 39 integrantes del grupo Heaven's Gate tomaron una decisión colectiva basada en sus creencias espirituales, ya que pensaban que sus almas serían llevadas a una nave espacial que seguía al cometa Hale-Bopp. El pez vampiro empala a sus presas con sus colmillos largos y afilados. Sus colmillos pueden crecer hasta 6 pulgadas de largo. También conocido como payara. Vive en ríos de Sudamérica y posee dientes tan largos que se alojan en cavidades especiales de su cráneo, lo que le permite cerrar la boca sin dañarse mientras acecha a otros peces en aguas rápidas. El australiano Mark Murray ha creado una combinación de comida llamada Ham Dog. Es una hamburguesa y un perro caliente combinados y tiene un pan de forma especial. Este invento incluso obtuvo una patente por su diseño único, ya que el pan está dividido para acomodar ambos ingredientes al mismo tiempo, creando una experiencia híbrida poco común en la comida rápida. En el planeta Júpiter se han descubierto más de 90 lunas hasta la fecha. Este número ha aumentado con el tiempo gracias a mejores telescopios y técnicas de observación, y sigue creciendo a medida que se identifican nuevas lunas pequeñas e irregulares que orbitan el gigante gaseoso. En 1974, Gerber Baby Products intentó comercializar singles de Gerber, que eran comidas en frasco como carne con crema y ternera al vino de Borgoña. El marketing estaba dirigido a estudiantes universitarios y adultos jóvenes, pero lo creas o no, el producto fracasó. El cóndor de California es el ave voladora más grande de América del Norte. Su envergadura puede ser de hasta 10 pies de punta a punta y pueden volar a una altura de 15.100 pies en el aire atrapando corrientes de aire. Esta especie estuvo al borde de la extinción en los años 80, cuando solo quedaban menos de 30 ejemplares, pero programas de conservación han permitido su reintroducción en libertad en varias zonas del oeste de Estados Unidos. Según investigadores de la Universidad de Aberdeen en Escocia, ver series de televisión en maratón juntos puede unirlos más como pareja. El estudio encontró que si carecen de amigos mutuos en el mundo real, los personajes de los programas que ven juntos se convierten en un buen sustituto.
Hay números en los postes de luz del Central Park de la ciudad de Nueva York para ayudar a las personas a navegar donde están si se pierden. Los 2 o 3 primeros números indican la calle transversal más cercana, y el último número indica de qué lado de la ciudad estás más cerca. Si es un número impar, significa que estás en el lado oeste, y si tienes un número par, significa que estás en el este. Los científicos descubrieron la evidencia más temprana de huellas humanas fuera de África en la costa de Norfolk, en el este de Inglaterra. Las huellas se encontraron en las orillas de Happisburgh y tenían más de 800.000 años. El Papa tiene su propio vehículo que utiliza en sus apariciones públicas llamado Papamóvil. Probablemente ya lo sabías, pero lo que quizás no sepas es que tiene cristales a prueba de balas que lo rodean, así como un pasamanos para que se sujete mientras está de pie y saluda a la multitud para poder entrar y salir. Está diseñado para protegerlo y aún así permitir que sea visible para las multitudes. El Salto Ángel en Venezuela fue descubierto accidentalmente en 1935 por Jimmy Angel, un piloto de arbustos que buscaba oro y diamantes. De aquí obtuvo su nombre. En realidad, la cascada ya era conocida por los pueblos indígenas Pemón, quienes la llamaban Querepacupay Vená. Pero fue Angel quien la dio a conocer al mundo tras sobrevolarla durante una expedición en la Gran Sabana. El 31 de mayo de 2014, según los récords mundiales Guinness, 104 voluntarios en el Deer Run Camping Resort en Gardners, Pensilvania, hicieron el s'more más grande de la historia. Pesaba la asombrosa cifra de 267 libras. Los bebés amamantados defecan más que los bebés alimentados con fórmula, porque la leche materna contiene inmunoglobulinas, sustancias producidas por el sistema inmunológico del cuerpo que funcionan como un laxante natural. La hormiga mandíbula de trampa de África Central y del Sur puede cerrar su mandíbula a una velocidad de hasta 145 millas por hora. Para poner eso en contexto, eso es 23 veces más rápido que un parpadeo. El único gorila albino conocido que ha vivido fue Copito de Nieve. Nació en libertad, pero fue capturado en 1966 por aldeanos y vivió en el zoológico de Barcelona. Murió de cáncer de piel en 2003 y, según investigadores españoles, Copito de Nieve fue el resultado de la endogamia entre posiblemente un tío y una sobrina. En agosto de 2016, 323 renos murieron por el impacto de un solo rayo en el Parque Nacional Hardangervidda, en Noruega. Estaban amontonados debido a una fuerte tormenta y murieron a causa de la corriente de tierra que detuvo todos sus corazones. En la época victoriana, algunos niños muy pequeños trabajaban como desollinadores, ya que podían entrar en chimeneas muy estrechas para limpiarlas. Era un trabajo peligroso y difícil, que con el tiempo generó preocupación en la sociedad y llevó a cambios en las leyes para proteger mejor a los menores. El ornitorrinco de pico de pato y el equidna son los únicos dos mamíferos que ponen huevos. Ambos pertenecen al grupo de los monotremas, una rama muy antigua de mamíferos que también produce leche, aunque no tienen pezones, ya que la secretan a través de la piel para alimentar a sus crías. Además, el ornitorrinco posee un aguijón venenoso en sus patas traseras, algo muy raro entre los mamíferos. El nido del salangana está hecho de la propia saliva del ave. En los países asiáticos, el nido de pájaro se hierve en una sopa y se considera un manjar. Un solo tazón de sopa de nido de pájaro puede costarte alrededor de $100. Eso es mucho dinero por saliva de pájaro. Los delfines tienen en realidad dos estómagos, uno para almacenar comida y el otro para digerirla. Este sistema les permite tragar rápidamente a sus presas sin masticar y procesarlas después con mayor eficiencia, algo útil en el mar abierto donde pueden necesitar capturar varios peces en poco tiempo antes de que escapen. Desde el siglo XVI hasta la década de 1960, las momias egipcias eran molidas y utilizadas para producir un color de pintura marrón llamado marrón momia. El polvo se mezclaba con resina blanca y mirra para producir un pigmento marrón intenso. En Alaska es ilegal buscar un alce desde un avión. Esta práctica, conocida como Same Day Airborne Hunting, prohíbe localizar animales desde el aire y cazarlos el mismo día, para evitar ventajas injustas y proteger la fauna. La norma se aplica especialmente a especies como el alce y busca mantener el equilibrio en la caza deportiva en zonas remotas del estado. En el mundo de los insectos existen comportamientos curiosos relacionados con la reproducción. En algunas especies, como la mantis religiosa, la hembra puede llegar a alimentarse del macho después del apareamiento. Es por esto que los machos se quedan inmóviles para evitar ser comidos. Los halcones tienen una visión que es aproximadamente 8 veces más precisa que la de los humanos. Tienen hasta 1 millón de fotorreceptores en la retina, en comparación con solo 200.000 en los humanos.
Esto les permite detectar presas a grandes distancias y ver detalles con gran nitidez incluso mientras vuelan a alta velocidad, lo que los convierte en cazadores extremadamente eficientes. La Biblioteca del Congreso es la biblioteca más grande del mundo. Tiene más de 162 millones de artículos, más de 838 millas de estanterías, más de 38 millones de libros y materiales impresos, 3.6 millones de grabaciones, 14 millones de fotos, 5.5 millones de mapas, 7.1 millones de partituras y 70 millones de manuscritos. Buzz Lightyear, de Toy Story, fue nombrado en realidad en honor al astronauta Buzz Aldrin, el segundo astronauta en caminar sobre la Luna. Su nombre rinde homenaje a la era espacial y conecta con el espíritu de exploración que marcó misiones como el Apolo 11, lo que ayudó a darle al personaje una identidad más creíble y simbólica dentro de la historia. Según los récords mundiales Guinness, Bluey, un perro pastor australiano de Rochester, Victoria, en Australia, fue el perro más viejo jamás registrado. Tenía 29 años y 5 meses, nació en 1910 y fue sacrificado el 14 de noviembre de 1939. Los antiguos griegos valoraban la participación política y el gobierno colectivo. El término idiota se usaba en la antigua Grecia para describir a alguien que no contribuía a la política o a la comunidad. La palabra proviene del griego idiotes, que hacía referencia a una persona privada o que se ocupaba solo de sus asuntos personales sin involucrarse en la vida pública de la polis. Filipinas cuelga su bandera al revés cuando está en guerra. Esto causó gran confusión y tensión en 2010 cuando la bandera se mostró invertida detrás del presidente de ese entonces, durante su reunión con el presidente Obama y otros líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Todos pensaron que era un acto de guerra. Los Juegos del Hambre está prohibida en Vietnam. La película originalmente solo se retrasó, pero según un miembro de la Junta Nacional de Cine de Vietnam, la Junta considera que la película es demasiado violenta y votó unánimemente para que fuera prohibida. En 2009, Bill Gates liberó mosquitos ante una audiencia que estaba allí para escucharlo hablar sobre la educación y la erradicación de la malaria. La malaria se transmite de persona a través de las picaduras de mosquitos. En 2016, la familia Edral de Turquía sufrió una intoxicación alimentaria por comer alimentos que fueron preparados para celebrar la salida del hospital por, lo adivinaste, intoxicación alimentaria. La estrella del boxeador Muhammad Ali en el Paseo de la Fama está en la pared, no en el pavimento, porque no quería que el nombre de Mahoma fuera pisoteado. En 2014, un espacio de estacionamiento en Londres se vendió por 400.000 libras. Eso fue 2.5 veces el costo de la casa promedio en el Reino Unido. La Gran Barrera de Coral es la estructura viva más grande de la Tierra. Abarca más de 1.243 millas de islas y arrecifes sumergidos. Se encuentra entre la costa de Queensland y el borde occidental del Océano Pacífico. A una abuela de 68 años del oeste de Gales, le siguieron el auto y la rodearon durante 2 días 20.000 abejas. En realidad, estaban tratando de rescatar a su abeja reina, que sin ella saberlo, se había colado en su Mitsubishi Outlander. Se llamó a apicultores para retirarlas de forma segura. Para mantenerse frescos en temperaturas altas, los canguros se lamen los brazos hasta que su pelaje y piel están empapados. El viento que golpea sus brazos hace que la saliva se evapore y los refresque. Debido a que los camellos viven en condiciones donde hay poca agua, sus sistemas digestivos exprimen su comida hasta dejarla seca de casi toda su humedad. De hecho, su excremento es tan seco que puedes usarlo para encender un fuego. El pueblo lituano de Ramigala celebra un concurso anual de belleza donde las concursantes son cabras. Alrededor de 500 personas desafían el calor del verano para asistir al desfile en honor a la cabra, un símbolo tradicional del pueblo norteño. Hay un concurso anual de freír huevos en la acera el 4 de julio en Arizona. A los concursantes se les dan 15 minutos para freír 2 huevos usando solo energía solar. Pueden usar espejos, lupas y aluminio para ayudar a acelerar el proceso. Solía haber un quinto palo de cartas llamado el águila en los Estados Unidos. Esas cartas eran verdes con un águila en ellas, en lugar de rojas o negras. En Inglaterra eran azules con un símbolo real de una corona. Originalmente estaban destinadas a ser utilizadas en el juego de bridge, y formaban parte de una baraja experimental creada a inicios del siglo XX para añadir mayor complejidad estratégica, aunque nunca se popularizó y quedó como una curiosidad poco conocida. El intestino delgado humano mide 20 pies de largo y aproximadamente 1 pulgada de diámetro. A pesar de su nombre, es el órgano más largo del sistema digestivo y está plegado dentro del abdomen para ocupar menos espacio.
Su superficie interna está cubierta de millones de vellosidades que aumentan enormemente el área de absorción de nutrientes, permitiendo aprovechar al máximo los alimentos que consumimos. En 2011, Tom Piercy, un granjero de York, Inglaterra, creó un laberinto tallando 2 retratos de Harry Potter del tamaño de un campo de fútbol en un maizal. El diseño fue realizado con tecnología GPS para lograr los detalles, y el lugar se convirtió en una atracción turística temporal que atrajo a miles de visitantes durante la temporada de verano. En agosto de 2016, nació el primer caso documentado de cachorros gemelos mediante una cesárea en el Hospital Animal Roodepoort en Johannesburgo, Sudáfrica. India tiene 23 idiomas oficiales. Si bien el hindi es el idioma oficial del gobierno central en India, con el inglés como idioma subsidiario oficial provisional, las legislaturas estatales individuales son libres de adoptar cualquier idioma regional como el idioma oficial de ese estado. Lady Gaga tiene todo un género de helechos que lleva su nombre. Una secuencia de ADN deletrea Gaga, y los helechos tienen cualidades similares a las de Gaga. Algunos de ellos se parecen a sus elaborados trajes de escenario, y uno de ellos incluso se llama Gaga Monster Parva. Charles Darwin y Abraham Lincoln nacieron el mismo día y año, el 12 de febrero de 1809. No solo eso, sino que ambos amaban a Shakespeare. Ambos perdieron a sus madres a una edad temprana, y ambos eran abolicionistas. Si tienes un miedo irracional a estar cerca, entre o en compañía de adolescentes, tienes lo que se llama efebofobia. Este término se utiliza para describir una aversión intensa hacia los jóvenes, y aunque no siempre se clasifica como un trastorno clínico formal, puede influir en el comportamiento social y en la percepción negativa de la juventud en distintos contextos culturales. En Tanzania, el matrimonio infantil ha sido un tema de preocupación social durante años. Casi 2 de cada 5 niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Los nazis tenían un plan para matar a Sir Winston Churchill con una barra de chocolate explosiva durante la Segunda Guerra Mundial. Los fabricantes de bombas de Hitler recubrieron los dispositivos explosivos con una fina capa de chocolate oscuro y lo empaquetaron en un papel negro y dorado de aspecto costoso. Pero afortunadamente el plan fue frustrado por espías británicos. En 1985, Lynette Woodard se convirtió en la primera mujer en jugar para los Harlem Globetrotters. Desde entonces ha jugado en la WNBA y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Baloncesto y en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino. Los Estados Unidos han tenido 2 presidentes que fueron granjeros de maní, Thomas Jefferson y Jimmy Carter. Según investigadores de los programas nacionales de la enfermedad de Hansen en Baton Rouge, Luisiana, el armadillo es uno de los pocos mamíferos que portan la bacteria que causa la lepra. En particular, el armadillo de 9 bandas puede albergar de forma natural a Mycobacterium leprae, y se cree que su baja temperatura corporal favorece la supervivencia de la bacteria. Por esta razón, también ha sido utilizado en estudios científicos para comprender mejor esta enfermedad a lo largo del tiempo. El insecto más fuerte del mundo es el escarabajo pelotero. Puede tirar de 1.141 veces su propio peso corporal. Eso sería como si una persona promedio tirara de 6 autobuses de 2 pisos llenos de gente. Este récord pertenece a la especie Ontophagus taurus, donde los machos usan esa fuerza para competir y asegurar alimento, formando bolas de estiércol que también sirven como refugio y reserva para sus crías. En 2012, el gobierno australiano investigó para el empaquetado de productos de tabaco. Determinaron que el color Pantone 448C, también conocido como Opaque Kuch, es el color más ofensivo para poner junto a las advertencias de salud asociadas con el tabaquismo. Lo usaron para que los paquetes de cigarrillos se vieran lo más desagradables posible para disuadir a la gente de fumar. Según un estudio publicado en la revista sudafricana de ciencia, se detectaron rastros de cannabis en pipas que fueron encontradas en el jardín de William Shakespeare. Los científicos examinaron 24 pipas utilizando métodos avanzados de cromatografía de gases y encontraron cannabis en 8 fragmentos, 4 de los cuales se confirmó que provenían del Jardín del Bardo. Hay una carretera musical en Lancaster, California. Fue creada como un anuncio de televisión para Honda. La carretera tiene surcos cortados de tal manera que, al viajar a unas 50 millas por hora, suena la obertura de Guillermo Tell. La compañía de helados con sede en Londres, The Liquidators, se asoció con la activista de la lactancia materna, Victoria Hailey, para celebrar el nacimiento del bebé real número 2, relanzando su helado con sabor a leche materna. El helado se llama Royal Baby Gaga. Está hecho de leche materna donada que ha sido examinada con estándares hospitalarios y vainilla de Madagascar.
La fobofobia es el miedo anormal a desarrollar una fobia o la ansiedad por mostrar síntomas de una fobia. Este término se usa en psicología para describir un ciclo en el que la persona teme sus propias reacciones de miedo, lo que puede intensificar la ansiedad con el tiempo. Suele estar relacionada con trastornos de ansiedad y ataques de pánico, donde la anticipación del miedo se vuelve tan intensa como el propio temor. La planta de diente de león, o maleza, es comestible. Las hojas se pueden comer en ensalada o al vapor. Las flores son dulces y crujientes y se pueden comer empanizadas, fritas o crudas. Incluso se pueden usar para hacer vino. Y las raíces pueden secarse y tostarse para usarse como sustituto del café. El microscópico tardígrado, también conocido como oso de agua o lechón de musgo, es una de las criaturas más resistentes del mundo. Puede pasar una década sin agua. En ese estado, reduce casi por completo su actividad metabólica y se encoge formando una especie de cápsula seca. También puede sobrevivir a temperaturas extremas, radiación intensa e incluso al vacío del espacio, lo que ha despertado el interés de científicos que estudian sus posibles aplicaciones en biotecnología. Los arrendajos azules y los cardenales se quedan calvos a finales del verano y en el otoño. Por lo general, pierden todas sus plumas y las reemplazan gradualmente cuando mudan, pero a veces las pierden todas a la vez, creando una cabeza calva. Sin embargo, solo están calvos durante aproximadamente una semana y sus plumas vuelven a crecer. Los anillos de Saturno están compuestos de polvo, roca e hielo acumulados de cometas que pasan, impactos de meteoritos en las lunas de Saturno y la gravedad del planeta que atrae material de las lunas. La mayor parte de estas partículas es hielo de agua, lo que les da su brillo característico. Aunque parecen sólidos desde lejos, están formados por fragmentos que varían desde diminutos granos hasta bloques del tamaño de una casa, todos orbitando a gran velocidad alrededor del planeta. Los búhos no pueden rodar ni mover sus ojos, por lo que tienen que girar sus cabezas para mirar hacia los lados. Sus ojos están fijos en sus cuencas, pero su cuello es extremadamente flexible, lo que les permite girar la cabeza hasta unos 270 grados sin cortar el flujo de sangre, gracias a adaptaciones especiales en sus vasos sanguíneos. De 1956 a 1958, Chrysler ofreció un reproductor de discos en sus autos nuevos llamado Highway Hi-Fi, pero duró poco tiempo porque tenían tendencia a romperse. La arquitecta sudafricana Clara de Cruz Almeida ha diseñado una pequeña casa portátil que se puede empacar en una cápsula de 258 pies cuadrados y enviarse a cualquier parte. El Olympus Mons, ubicado en Marte, es el volcán y la montaña más grande del sistema solar. Tiene más de 16 millas de altura, lo que es 3 veces la altura del monte Everest. Su enorme tamaño se debe a la baja gravedad marciana y a la ausencia de placas tectónicas, lo que permitió que la lava se acumulara durante millones de años sin desplazarse. Hay pequeños agujeros o poros en los huevos de gallina y de otras aves que permiten que los polluelos respiren oxígeno y eliminen el dióxido de carbono. Un huevo de gallina tiene más de 7,000 poros. Estos poros también regulan la humedad interna y ayudan a evitar la acumulación de bacterias, mientras que una fina capa protectora en la cáscara controla el intercambio de gases sin comprometer la seguridad del embrión durante su desarrollo. Las vacas, las ovejas y las cabras tienen una almohadilla dental dura debajo de su labio superior en lugar de dientes frontales. Esta disposición dental ayuda a los rumiantes a recolectar grandes cantidades de pasto y plantas fibrosas. Gracias a esto pueden cortar la hierba con la lengua y el labio inferior, arrancándola con precisión. Luego, su sistema digestivo especializado les permite regurgitar el alimento y masticarlo nuevamente, aprovechando mejor los nutrientes de plantas difíciles de digerir. Las 10 personas documentadas que más tiempo han vivido son todas mujeres. Cada una oscila entre los 116 y los 122 años de edad, y se mantuvieron activas hasta el final. La más longeva registrada es Jeanne Calment, quien alcanzó los 122 años. Muchos casos verificados provienen de Europa y Japón, y suelen compartir rutinas sencillas, redes familiares cercanas y hábitos constantes más que dietas estrictas o secretos extraordinarios. David the Bullet Smith, quien participó en la 7ª temporada de America's Got Talent, ha sido disparado desde un cañón más de 5,000 veces. Es el hombre bala que vuela más alto en el mundo hoy en día, con sus lanzamientos de hombre bala que baten récords mundiales. Los australianos son los mayores consumidores de carne del mundo. Consumen unas 200 libras al año, y los Estados Unidos están justo detrás de ellos, consumiendo poco menos de eso, con 198 libras al año. Eso es muchísima carne. En España y Francia, el ratón de los dientes es un ratón conocido como la Bonne Petite Souris. El pequeño ratón recogerá los dientes dejados bajo las almohadas,
reemplazándolos por dinero en efectivo o dulces. Si te atrapan hiriendo o matando a un cisne o robando uno de sus huevos en el Reino Unido, podrías ser multado o enviado a la cárcel por hasta 6 meses. Estas aves están protegidas por leyes y tradicionalmente ciertos cisnes son considerados propiedad simbólica de la corona. Cada año se realiza el conteo llamado Swan Upping en el río Támesis para registrar su población y estado de salud. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Tiene un área de 822.700 millas cuadradas. A pesar de su tamaño, gran parte de su superficie está cubierta por una enorme capa de hielo que alcanza kilómetros de espesor. Su población es relativamente pequeña y se concentra en la costa, donde las condiciones son más habitables y la vida depende en gran medida del mar. El microlitio es el metal más ligero jamás fabricado. Es aproximadamente 99.99% aire y es tan ligero que, literalmente, puede descansar sobre un diente de león. Está hecho completamente de metal, pero es 100 veces más ligero que el poliestireno. El avión que se estrelló en la película El Caballero de la Noche asciende con el uso de efectos especiales generados por computadora. En realidad se estrelló al año siguiente, matando a 2 personas a bordo. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.